cristiano en construcción. O sea, realmente, yo en los cursos también le comparto mucho a la gente y le digo, cuando ya eres el apestado, cuando ya eres el aleluyo, cuando ya el mundo te empezó a vomitar, no por tu mal carácter, por tus vicios, no por tu corrupción, no por cómo maltratas a los demás, no por tu doble vida, no, ya cuando te empezaron a rechazar por ser el aleluyo, el que convoca la oración, ¿no? Porque eres el que toma la batuta, el liderazgo, porque además Dios te da un liderazgo maravilloso. O sea, Dios habla por ti, Dios sustenta tus palabras, Dios reafirma tus acciones, Dios te conduce, Dios te abre los caminos, Dios te pone a la gente, Dios te da los medios. O sea, ni siquiera es una tarea muy complicada desde el punto de vista de lo que hay humanamente que hacer. Lo único complicado, que es en lo que nos atoramos en gran parte en la iglesia, estamos haciendo planes de trabajo en los escritorios, las planeaciones, los PDP, estamos trabajando todo. Queremos tener al Espíritu Santo ahí como un aire acondicionado, ¿no? En lugar de ser un viento huracanado que llegue y mueva la iglesia, inunde corazones, nos dé la conciencia del propio pecado, y queremos que el Espíritu Santo esté ahí como un ventilador, ¿no? Como algo, es el gran desconocido en la iglesia, una iglesia que me encantó como Pablo lo decía, una iglesia que tiene miedo a hacer lo que es, que tiene miedo a los carismas, que tiene miedo a los dones, que tiene miedo al Pentecostés al que está llamado todos los días. Yo sé que hay gente que incluso dentro de la iglesia critica esto, y que cuando nosotros hablamos de cristianos en construcción, es un término que nos define a todos, es un término, estamos en construcción, pero la iglesia no está en construcción propiamente. La iglesia es la barca que nos dejaron para ir remando y llegar al otro lado. ¿Y cuándo llega cada uno de nosotros? Al momento del final de la vida, en el momento del juicio. ¿Por qué no evangelizas tú que me estás viendo? ¿Por qué conocemos a tantos que incluso pertenecen a la iglesia, que están cerca del evangelio, cerca de los grupos, que están cerca, pero no toman iniciativa porque no tienen tiempo, porque dicen que en este momento de su vida sus responsabilidades son otras, porque dicen que no están preparados, porque dicen que no tienen formación, porque dicen que no saben cómo empezar, porque dicen que no se sienten lo suficientemente buenos? Todas estas cosas que el demonio y nuestros miedos e inseguridades nos ponen para que nosotros no hagamos lo que nos corresponde. La respuesta más importante en nuestra vida no es cuando te casaste, y de la cual quizá muchos ya se arrepintieron. No. La respuesta es cuando Dios toca tu puerta en la vida y te estira la mano y te dice, ¿me ayudas a salvar almas? Esa es la pregunta de nuestra vida. ¿Me ayudas a salvar a los demás? Porque en esa respuesta va nuestra propia salvación y va el destino de nuestra vida y todas las acciones. O sea, todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra búsqueda de los bienes materiales, todo tiene que ver con la respuesta a esa pregunta. ¿Qué le dijiste a Dios cuando Dios te llamó en algún momento y te dijo, ven? Porque ahí es donde nos atoramos. No sé si ustedes coincidan conmigo, Jaime, Pablo, auditorio, es ahí donde, pues es que, así como hablamos humanamente de una oferta de trabajo, pues así hablamos de una oferta de llamado, ¿no? Entonces, el Señor nos llama, ¿ok? A todos nos llama, tenemos un momento, y muchos tienen muchos momentos. Yo conozco quien se ha ido, ha regresado ahí. Yo les digo, ya lleva 5 vueltas, dijo pródigo, ¿no? Ya necesitas tu boleto, o sea, como en una fila del banco. O sea, la respuesta que nosotros damos es bien proporcional al análisis que bajo el influjo del Espíritu Santo, al don de esta revisión del estado de la conciencia, para saber, ¿somos personas corregidas o convertidas? No es lo mismo. Muchos de nosotros podemos estar corregidos y ya hicimos un pacto de no agresión con nuestra propia conciencia, y ahí nos la vamos llevando en una mediocridad de vida, mediocridad espiritual, o en el engaño de que somos buenos. No, no somos buenos. Nosotros estamos en deuda con el Señor. Nosotros tenemos muchas tendencias, muchas inclinaciones. Y lo que necesitamos no solamente, la corrección es como la primera parte, ese cristiano en construcción es como la primera parte, pero después de estar corregido, tienes que estar convertido. Habrá quien diga, hermanos predicadores dicen, es que la conversión va suscitando una corrección poco a poco. También es cierto que cuando ya superaste una etapa, hablo desde esta plataforma porque no podemos salir a predicar si no nos hemos llenado primero de Dios. San Juan María Vianney daba un ejemplo maravilloso. Él decía que cuando nosotros compartimos el agua de la vida eterna que es Cristo,
Y él decía, cuando nosotros compartimos el agua de vida, es como en un vaso que les damos de beber a los demás. Ellos beben y se sienten fortalecidos. No es lo bonito que habla Pablo Vivas, no es lo bonito que del trabajo de Cisne y todos los miembros que ahí trabajan en el Centro de Investigación sobre la Nueva Era. No es el trabajo de Jaime Duarte, no es lo que dice Mario Gallardo, es lo que Dios le dice a la gente. Es esa agua que entra en el corazón y en la mente y transforma la vida de la persona que acepta a Cristo. No es el instrumento, es la voz de quien está hablando. Es la voz, es el Padre que está buscando, es Jesús que se acerca nuevamente. Él insiste mucho, nos ruega toda la vida que volvamos a Él. Utiliza todos los medios posibles, acontecimientos, situaciones, nos habla a través de personas, hasta nos aparece una predicación que no buscábamos en internet cuando estamos perdiendo el tiempo. Él se encarga, una canción, un amigo que nos llama, algo que nos recordamos, un sueño. Él todo el tiempo nos está buscando, pero en este momento en que nosotros tenemos que decidir el sí, de ahí depende todo. ¿Por qué depende todo? Los evangelizadores siempre lo explicamos, lo transmitimos en todos los retiros, ¿no? Y esto se ve en un retiro de Querigma de manera insalvable. ¿Qué tipo de cristiano es? Mario, Pablo, Jaime. ¿Qué tipo de católico eres en esta iglesia que Jesús fundó? Imagínense el privilegio, ¿no? Podemos sentirnos los niños consentidos, ¿no? De toda la familia, ¿no? Entonces, somos los elegidos para formar parte de la iglesia que el mismo Dios fundó en esta tierra. Pero ojo, es un privilegio con una gran responsabilidad. Porque acá no solamente tenemos los medios de salvación para salvarnos, sino tenemos la responsabilidad de ir y llevar el evangelio y ser canal de salvación, decía San Juan María Vianney, de entregar ese vaso de agua para que otros sacien su sed y puedan encontrarse con Dios. Pero también San Juan María Vianney decía, pero el problema es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, de la oración, de la comunión con Cristo, decía San Juan, ese vaso se nos rompe en las manos. Y entonces lo único que le transmitimos a los hermanos son vidrios. Y en lugar de darles agua, les estamos dando vidrios que al entrar en su ser, los cortan, los dañan. Por eso es tan peligroso que alguien comparta en la iglesia o que alguien sienta el nuevo, que crea que es el nuevo evangelizador que la iglesia esperaba y que no haya sanado los aspectos fundamentales de su vida, porque a veces podemos estar dando vidrios y no dando el agua de vida eterna. Es una reflexión que comienza con la forma en que nosotros respondimos el llamado y que tiene que ver con nuestra situación de vida. El cambio en muchas personas es dramático, es un llamado, en otros es progresivo, ¿no? Como los leprosos del Evangelio se van sanando en el camino poco a poco, en lo que van ya hacen lo que Jesús les dijo, y poco a poco, pero en otros es dramático. Vemos muchos que tuvimos un cambio porque no había salida más que el corazón de Cristo. Había muchos que nos encontramos con la muerte o con el infierno, o con las obras del mal, o con los efectos de nuestro pecado, y no teníamos otra posibilidad más que escoger cielo o infierno, y dijimos cielo. Y a pagar, y a reparar, y a predicar, y a hacer iglesia. Porque lo que hacemos nosotros, esto es un mensaje para la gente. Qué bonito, dice la gente, lo que hace Jaime, lo que hace Pablo, lo que hace... Esto es la responsabilidad del católico promedio. En la iglesia todos deberíamos de ser misioneros, todos deberíamos de ser discípulos, todos deberíamos de ser evangelizadores. ¿Cuál es la bronca? La bronca es que tú no puedes ser evangelizador si no has sido discípulo primero. O sea, la pedagogía de Jesús fue llevarse los 3 años, enseñarlos a vivir como Él, a pensar como Él, llevarlos de la mano para que cuando ya eran discípulos comprometidos, y miren, comprometidos y se fueron, ¿no? Se fueron a esconder huyendo. Pero cuando ya estaban con Él, cuando ya los había formado, preparado, entonces sí, los mandó. Nosotros queremos ir. Y Dios toma en cuenta, Lolita, Dios la bendiga, mi madre espiritual me enseñó muchos años, me decía, Dios se apiada de los inocentes. Nosotros muchas veces levantamos la mano y decimos, yo lo mato, y yo me imagino la sonrisa del padre feliz, ¿no? Yo mato a Goliat, yo denuncio el mal, yo voy, yo hago videos,
yo voy al curso, yo me organizo en el apostolado, yo le hablo a mi familia, pero no es yo, es Él. Lo que decía Pablo, estar dispuesto a desaparecer, a anonadarse, a ser humillado, a terminar con los apegos, porque aquí es donde viene, así como decía yo, así como hay una oferta de trabajo, hay una oferta de llamado. ¿Y cuál es la oferta de llamado? Yo, un hombre muy racional, en mi encuentro con Cristo empecé a analizar esto y dije, bueno, voy a buscar en la Biblia cuál es la oferta de Jesús para mí. Al fin, abogado, ¿no? Negociando. Quiero saber qué me ofrece Jesús. Y terminé de escudriñar en las escrituras y de hablar con mi director espiritual varias horas y llegué con mi madre, me acuerdo, y le dije, he descubierto lo que me ofrece Jesús si yo me convierto en su discípulo. Y me dijo, ¿qué? Dime, Pablo. Y me dijo, claro, y le dije a mi madre, le dije, he descubierto, y le dije, persecución, martirio, humillación y desprecio. Cruz, cruz, cruz. O sea, todos los nombres de la cruz. Eso. El Señor nos ofreció, si esto fuera una cuestión laboral, nos ofreció una liquidación y una pensión, pero para la otra vida. Eso. Nos ofreció para la otra vida, no es para esta. Es que la gente llega y quiere utilizar la iglesia para sentirse bien, para tener un lugar para tener poder, para tener donde protagonizar, para tener... ¡No! El llamado es para que te dejes comer, crucificar, destruir, para que quedes exhibido, humillado, para que se burlen de ti, para que pierdas amigos, para que dependas solo de Él, para que tu economía, tu vida, tu salud, solamente sepas que es solamente el poder de Dios lo que te protege debajo de sus alas, para que tú sepas que cada día de tu vida debe de ser una ofrenda. No es llevar ofrendas, no es hacer oración, es que tu vida completa sea una ofrenda. Ese es el sí del evangelizador y del católico. El decir sí como María a lo que tú quieras, Señor. Y la experiencia de nosotros es que estos miserables no lo hemos vivido. Cuando uno dice sí, Dios se frota las manos y dice al fin uno dice que sí, y entonces Dios toma, no a esos pececitos, ¿no? Que Él toma con el anzuelo desde arriba, que los anda escogiendo, sino Él toma a los que le dicen sí y se dejan tomar por Él. Y si tú le dices que sí al Señor, el mismo Jesús les dijo a sus discípulos, cosas más grandes harán ustedes. ¿Y a qué se refería? Al poder de la fe, al poder de Dios, al poder de la oración, al poder de la gracia, al poder de la respuesta de Dios cuando tú realmente te comprometes a salvar almas. Mucha gente nos ve hoy y mucha gente escribe, qué bonito, gracias Jaime por los invitados. ¿Cómo necesitamos de nuestras pastorales que haya gente que evangelice? ¿Cómo quisiera que en mi grupo, cómo quisiera, nosotros les decimos, y cómo quisiéramos nosotros, y el cielo, que tú te levantaras de tu sillón, que salieras de tu comodidad, que entendieras que esto no se trata de quedar bien con humanos, que entendieras que esto se trata de dispuesto a dar la vida. Vergüenza nos debería de dar cuando leemos el Martirologio Romano. De lo que hablaba Pablo, a nosotros no nos persiguen por ir a misa, nadie nos cuestiona todavía. A nosotros se nos da absolutamente todo en bandeja de plata, no va a misa, no va, reza el Santo Rosario, no va al Santísimo, no se consagra a María, quien no quiere. Pero tenemos esta libertad, esta gracia. Imagínense nuestros hermanos, los primeros cristianos, imagínense, los dejaban ahí encerrados en las mazmorras junto al Coliseo Romano y embarraban de sangre sus cuerpos y toda la arena y tenían a los leones hambrientos, los dejaban sin comer a los leones y los sacaban a la mitad del Coliseo, los exhibían, sacaban a todos los cristianos y después soltaban a los leones, y los leones delante de todo mundo en el Coliseo llegaban en Roma y se los comían vivos, a todos los destazaban. Lo más impresionante del martirologio romano, lo más vergonzoso de esta historia real que sucedió durante 2 siglos al menos en la historia de los primeros cristianos, es que todos nuestros hermanos que vivían en esta que llamamos iglesia primitiva, nuestros primeros padres
entraban con sus hijos, incluso a veces de brazos, entraban cantando salmos, entraban alabando a Dios. Y las crónicas dicen que estaban en medio del Coliseo, alabando a Dios, sabiendo que estaban a punto de ser devorados por leones. Cuando uno conoce esta historia, uno no puede más que sentir vergüenza de nuestra mediocridad. Uno no puede sentir vergüenza de pasarse horas viendo una serie de Netflix, perdiendo el tiempo en cosas banales mientras alguien en un hospital se está muriendo sin que nadie le hablara de Dios, sin que nadie le llevara la Eucaristía. Uno debe de sentir pena. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad, porque cuando yo señalo a uno y 3 dedos me apuntan a mí. Siempre la responsabilidad es de uno. ¿Por qué no puedes evangelizar? Porque estás ocupado criticando al Papa. Sí. Porque estás viendo los defectos de la iglesia. Porque ya te crees el nuevo teólogo que va a venir y andas compartiendo videos de estupideces. No entiendes lo que es la evangelización. No entiendes lo que es la salvación de las almas. No estás dispuesto. Tú alimentas tu vientre y eso nos puede pasar a todos. Entre Judas y Pedro hay una línea. ¿Cuál es la línea? La línea de la elección y de la respuesta. Nosotros vemos a los discípulos de Jesús y nos vemos a nosotros mismos hoy en la iglesia. Y no me quiero extender con esta idea porque muchos la conocen. Habrá que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿soy discípulo de Jesús? Les puedo asegurar que muchos que siguen las transmisiones del Cisne y de Jaime de hace años, con el corazón van a responder igual que nosotros, claro, soy discípulo de Jesús. Es más, habrá muchos que hasta se pongan su medallito, nos enseñen por ahí algún papelito para acreditar, ¿no?, que son discípulos, o habrá otros más humildes que digan, pues estoy en la lucha por ser discípulo de Jesús. Muy bien. Había 3 que amaban a Jesús de una manera muy especial, pero no te hablo de esos 3, te hablo de la propia revisión que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida. ¿De cuáles eres? ¿De los que estuvieron con Jesús hasta el final? ¿Eres el discípulo que se quedó con él a pesar de arriesgar su muerte cuidando de su madre al lado de la cruz? ¿Eres el más amado, pero también el que más lo amaba? ¿Eres el que menos miedo tenía porque ahí nos dejó un mensaje, la pasión del Señor? El discípulo menos cobarde era el más amado. No solamente el que entendió que al lado de María estaba seguro y entendió que María era su familia y su casa, no solamente el que tenía a María por madre, porque también lo querían mucho. Los libros de los místicos, hasta Judas la quería mucho. No, 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 no. No solamente era esta protección de María, que es la gran intercesora, pero la gran maestra de la cristiandad. Hasta hoy día sigue preocupada por ser la gran maestra, la gran instructora de la iglesia. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos el que se quedó con Jesús? ¿Somos de los 3 que aunque lo hayamos negado, el Señor viene, nos perdona y si lo negamos 3 veces, Él 3 veces nos pregunta, Simón de Juan, ¿aún me amas? Y nos sana nuestro corazón y nos limpia de todo lo que traemos, nuestra mugre. Él nos sana para que le podamos servir sin andar enroscados en espinas, lastimando a todo el mundo, porque es el problema. Si no te has sanado, andas lastimando a todo el mundo dentro de la iglesia, y el Señor sanó a Pedro, como nos invita a sanarnos cada uno de nosotros. Y esos 3, Santiago, Pedro y Juan, estaban cercanos a él, eran los que él siempre llamaba, pero a lo mejor tú no eres de esos 3. Tú no eres de los que están dispuestos a morir en la cruz. A lo mejor tú estás dispuesto, pero eres de los otros 12, que no eran de esos 3, pero a lo mejor es un Santo Tomás que hasta no ver, no creer, ¿no? A lo mejor es un Judas. ¿Quién eres de los otros 2? O a lo mejor no eres de esos 12, a lo mejor eres de los 70 que mandó el Señor, ¿no? Son otra categoría. También los llamó el Señor y fueron y hicieron milagros y liberaron y les constaba quién era Jesucristo. A lo mejor no eres de esos, eres de los 120 que estaban escondidos ahí en Pentecostés y estaban esperando, ¿no? Y los otros que se habían ido y el Señor los tuvo que regresar porque el Señor tiene que ir por nosotros, porque con esto quiero cerrar. ¿Por qué no evangelizamos? A lo mejor eres de los 120, a lo mejor eres de los que estaban en Pentecostés y que recibiste el don maravilloso del Espíritu Santo el día del nacimiento de la Iglesia Católica, pero a lo mejor no. A lo mejor eres de los 5,000 que nada más les gustaba escuchar a Jesús, iban nada más por la comida, por el pan, por el pescado, por lo que recibía del Señor y porque les gustaba lo que Jesús decía.
Pero esos mismos 5,000, muchos de ellos, no tengo duda, fueron los que pidieron la crucifixión del Señor. ¿De cuáles somos cada uno de nosotros? Somos de los que estamos en el pan y circo de la iglesia porque hemos tomado el apostolado como un turismo religioso, porque tenemos esta gula espiritual de estar recibiendo y no somos capaces de evangelizar ni al vecino ni al compañero del trabajo, porque no queremos quedar en ridículo ni en la oficina, ni en los centros de convivencia, ni en la universidad, ni en ningún lado, porque seguimos negando a Cristo, escupiéndole en la cara todos los días, porque decimos que somos cristianos, pero se nos olvida cuando estamos a solas, se nos olvida cuando estamos con otras personas, se nos olvida cuando vamos a votar, se nos olvida cuando tenemos que defender lo que la iglesia está llamada a defender. Cuando tenemos que hacer el trabajo, lo dijo Jaime, anunciar y denunciar. Muchos quieren anunciar nada más, ser más políticamente correctos, y una vez me dijo un evangelista, al cabo el amor de Dios a todo mundo le gusta. Pero la denuncia, muchas veces, ahí no le entro porque me aviento enemigos, porque voy a perder fama, popularidad, porque me van a perseguir, y aquí viene la respuesta final. La pregunta final, perdón, ¿qué es lo que nos impide a nosotros el poder cumplir con este llamado? Tenemos todo, ¿eh? Tenemos la gracia, la bendición, las herramientas, la palabra de Dios, el amor de Dios, tenemos hasta los sacramentales, tenemos todo, hasta la protección, tenemos a María, o sea, este asunto, nosotros no estamos solos, un consagrado nunca pierde la batalla, porque aunque muera, la gana en el cielo. Nosotros tendríamos que hacer esta reflexión final y decir, ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué la Iglesia Católica en su conjunto y todos los que somos parte no evangelizamos? ¿Por qué se critica? ¿Por qué los hermanos separados nos critican tanto de que no evangelizamos? Y nos critican con razón. ¿Por qué? Porque los que evangelizan recibieron un llamado especial, porque les cayó un rayo, porque se cayeron del caballo y son únicamente gente especial a la que Dios llamó. ¿O realmente nosotros no evangelizamos por nuestra rebeldía? Porque somos desobedientes, porque vivimos en la comodidad. No evangelizamos quizá por una sencilla razón, porque no tenemos claro el día del juicio y lo mucho que debemos y lo que le debemos a Dios en reparación. La mucha responsabilidad que tenemos. Yo cuando conocí, todos conocen a Gloria Polo, ¿no? Y Gloria tiene un testimonio que muchos de ustedes conocen, pero a mí hay unas partes del testimonio de Gloria que me impactó mucho, donde dice, el Señor le dijo, yo tengo escrita en la palma de mi mano el nombre de todas las personas que van a oír tu testimonio. Yo sé a dónde vas a ir y a quién les vas a predicar. Y a ti te voy a pedir cuentas porque vas a repetir 1000 veces 1000 el testimonio de lo que has vivido, y a ellos les pediré cuentas por haber escuchado y no haber atendido. Así es. No podemos pedir por la gente que no abre sus oídos y su corazón, porque los primeros que no abrimos el corazón y los oídos somos los que somos miembros de la iglesia y los que nos decimos hijos predilectos de la Santísima Virgen y elegidos por Dios y ungidos a través de nuestro bautismo que nos hizo sacerdotes, profetas y reyes. Decir sí va a doler,